presentar a Gustavo, que nos va a hablar del juego en la segunda línea ofensiva, perdón. Así que después de todos los inconvenientes esperamos. Seguirán los inconvenientes seguramente, pero bueno, nos adaptamos, como nos venimos adaptando siempre en nuestro handball. Bueno, buenos días a todos. Venir, ¿se escucha bien o se corta un poco? ¿Escucha bien? A ver, cuando Juan Manuel o los dirigentes de la FEMEVAL me plantearon un poco presentarme a estar en estas jornadas, y la verdad que la idea me pareció muy interesante y me preguntaron qué tema quería desarrollar. Bueno, un poco consultando con entrenadores compañeros, ¿sí? con gente que está al lado mío en el trabajo, nos pareció oportuno desarrollar este tema, ya que actualmente y sobre todo en nuestro handball, ¿no? En el handball nacional, le estamos dando mucha importancia al juego de la segunda línea ofensiva, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los extremos y con los pivots y con todas las acciones que ellos tienen dentro de nuestro juego ofensivo. ¿Por qué digo nuestro handball nacional? ¿Estamos? Bien. ¿Por qué? Porque si vamos un poco más atrás y en la copia que nosotros tenemos, que es un poco handball de Europa, que miramos, digamos, ese es nuestro norte, ya se viene desarrollándose bastante la intervención de esta segunda línea en la generación de juego. Y bueno, nosotros copiando un poco más atrás, lo empezamos a implementar, ¿no? Hoy todos los equipos meten un cruce con pivot para generar algún tipo de trabajo posterior en ataque, transformación de los extremos, ¿sí? Extremos que ya no son tan pasivos como cuando por ahí estamos pensando en 15 años atrás, donde el extremo era meramente un finalizador o metíamos un desdoble, pero era solo para pararse ahí y ocupar un espacio, donde a los pivots en su momento le dábamos la importancia de la cortina, del bloqueo, ¿sí? O de una plane para un lanzamiento, pero no le dábamos tanto desarrollo con la pelota en la mano. Entonces me pareció interesante, ya que hoy en día lo utilizamos, el saber por qué lo hacemos, ¿sí? Y para qué lo hacemos, ¿no? Porque hoy queda muy lindo en la coreografía, ¿no? El cruce con pivot, lo hacemos todos, o meter un extremo adentro, pero creo que, y me incluyo, no todos tenemos muy claro para qué lo hacemos. Entonces, la idea de hoy es esa, desarrollar un poco, ver cómo otros equipos lo utilizan, para qué lo utilizan, y después ver cómo lo podemos trabajar. Bien, me voy a ayudar a las dos cosas porque hay videos para ver. Bueno, como decíamos, ¿no? Antes utilizábamos a nuestros jugadores finalizadores. Hoy en día son generadores, son colaboradores del juego y también obviamente son finalizadores. Bien. Vamos para atrás. Un poco un ejemplo acá. Digamos, intenté agarrar un partido viejo, ver que se juega mucho juego de primera línea. Si bien este es un partido de España y digamos, en el partido entero hay situaciones donde la segunda línea tiene mucho protagonismo, en estas acciones se ve que se resuelve mucho en primera línea, ¿no? Extremos más apoyadores, pivot un poco más fijos, ¿sí? Y las resoluciones terminan siendo un poco más individuales o a partir de acciones propias de la primera línea. Defensas bien cerradas, ¿sí? Movimientos del pívot previos, pero no por ahí a favor del movimiento que estaba haciendo la primera línea. ¿Sí? Como decíamos, un poco más estáticos, más trabajando bloqueos que otra cosa. Extremos apoyadores.
si no coinciden, digamos, si tienen algo para aportar, decir, no, bueno, esto antes no era así, obviamente que lo hablamos, lo discutimos y cada uno da su punto de vista. Y obviamente que es mucho más dinámico y atractivo el ida y vuelta, por ahí estar escuchándome a mí durante una hora. Juego mucho más cerrado, donde la técnica individual tenía mucho apoyo. Lo que es ahora. Extremos que apoyan para trabajo de primera línea. Bien, un poco para dar un marco de lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Situaciones de extremos y pivot. Bien, como decíamos ahora, marcadores y finalizadores de juego. Bien, como lo dije al principio, lo que vamos a plantear es el cómo, el cuándo y el para qué, ¿sí? O el por qué lo hacemos. Mi idea fue dividir el juego de la segunda línea en juego con balón, ¿sí? Y el juego sin balón. Y vamos a darle bastante importancia o mayor parte de esta charla al juego sin balón. Porque me parece que en lo que tiene que ver en el cómo y en el cuándo y en el para qué, el juego sin balón termina teniendo un protagonismo importante. Porque ¿dónde va a finalizar esta charla? Va a finalizar en cómo lo tenemos que trabajar, sobre todo en nuestras edades formativas, para que después, cuando tengamos que especializar, nuestros jugadores y nuestras jugadoras estén preparadas para poder hacer esto. En juego con balón, ¿sí? Identificamos a partir de un cruce o una permuta, sí, acá tenemos, como decíamos, en nuestro handball lo empezamos a aplicar ahora, un pívot que cruza, un extremo que participa y termina finalizando. ¿Sí? Fíjense la diferencia importante de lo que acabamos de ver con lo que vemos ahora. Un extremo que viene a buscar y es partícipe activo del juego de ataque. Nuestras dos selecciones hoy en día, tanto la masculina como la femenina, utilizan mucho este tipo de juego. Sobre todo la femenina lo pudimos ver en este último mundial, que gran parte de su juego ofensivo arranca con el extremo atacando sobre el medio. Del juego con balón, ¿sí? A partir del 1 contra 1. ¿Sí? Generando una progresión para un lado o para el otro, o finalizando en el centro de la defensa. Obviamente que el contraataque es un punto importante dentro de lo que es el juego con balón para los extremos sobre todo. Y hoy en día los segunda línea, los pivot también llegan al contraataque, no tanto como antes que los poníamos solo como definidores. Más allá de que ayer un armador, ¿no?, que estaba parado como extremo, la idea fue finalizar a partir de la posición de extremo sobre el medio. ¿Por qué esta idea del 1 contra 1 sobre el centro de una defensa? Que uno dirá, bueno, vamos a buscar con los más grandes, ¿sí?, con los jugadores más chicos o con nuestros jugadores más chicos, justamente por eso mismo, ¿no? El balonmano se fue desarrollando y a partir del estudio de ese desarrollo
nos damos cuenta que si en el centro de la defensa están los jugadores o las jugadoras más grandes, cuando pongamos un jugador veloz y rápido para jugarle ahí, puede generar un tipo de desequilibrio. Que quizás no sea en finalización, sino que nos pueda generar otro tipo de herramientas. Por ejemplo, como para dar un ejemplo práctico, me tocó ser parte de la selección junior que fue a jugar a Guayañas en el año 2018. Nos tocaba enfrentar en la final a Brasil. Brasil tenía dos centrales defensivas muy fuertes, muy grandotas, y la realidad es que si nosotros íbamos a jugarles con nuestras primeras líneas ahí, no íbamos a encontrar mucho camino. Entonces intentamos preparar el partido para que nuestras extremos jueguen, ampliarle el espacio para que jueguen uno contra uno ahí, y a partir de ahí generar exclusiones o progresiones para un lado como para el otro. Nada, no quiero decir que que por esto, pero fue una manera y generarnos un poco más de recursos, como parte de un ejemplo que acabo de dar. Algunos ejemplos de la segunda línea en apoyo, ¿sí? Tanto como generadores. ¿Sí? Un extremo que apoya a partir de una permuta y a partir de ahí continuidad. Acciones que tiene. Hay apoyo sobre el medio para venir a buscar el 2 contra 2 con el pivot. Acá otra vez de apoyo, ¿sí? Para una progresión por fuera. Todo esto relacionado al juego con balón. Apoyo para darle continuidad, sobre todo, hoy hablamos mucho en nuestro handball de la continuidad. Y por último, y no una faceta poco importante, que es el juego con balón del contraataque, ¿no? Ser los primeros en estar preparados para salir. Por ejemplo, acá el pívot de Dorrego. Una vez, estando trabajando en la selección, vino Andrés Kovsek a hacer un trabajo con los extremos, y las extremos, ¿sí? Lo primero que hicieron fue darles ese reclamo que todos los extremos dan, que es: no me llega la pelota, no hago goles porque no me llega la pelota. Entonces Andrés lo que le dijo en ese momento es que los jugadores de segunda línea tienen que ganarse esos goles, ¿sí? De manera propia, individual, generárselos. Y estas son maneras, ¿sí? En el juego de hoy, el extremo no solamente está en el cajón, como decíamos allá por los años 90, cuando yo jugaba, 95, esperen en el cajón que le vaya la pelota. Hoy en día, los extremos tienen que generarse goles, ya sea trabajando la parte de contraataque, ya sea generando un 1 contra 1 en el centro de la defensa, ya sea tirando los penales, ¿sí? Cualquier situación es importante que le genere gol a nuestros extremos para que se sientan importantes. Y obviamente, este reclamo que siempre hacen los extremos y los pivots, hay que trabajarlos en el entrenamiento, ¿sí? Darle su momento, o darle el momento grande a los extremos para tener eficacia al momento de hacerlo. Respecto a los pivots, su participación, lo vamos a ver acá. Cruces con las primeras líneas, para luego
¿sí? Meter una acción posterior, en este caso un desdoble de extremo, ya lo vamos a ir viendo después, qué es lo que generó ese doble de extremo. No es meramente una cuestión coreográfica, sino que tiene una cuestión táctica para generar ya sea un 2 contra 2 o un a mi compañero. Es importante darle para cuando les toque tener la pelota en la mano sepan qué hacer, sino que no sea algo automatizado. No entender de que puede haber una situación, que puede haber una presión sobre el pase y a partir de ahí poder trabajar de mejor manera. Ahí lo vemos de nuevo. ¿Sí? Tuvo una presión sobre el lateral, entonces decidió jugar al central. Selección, trabajando sobre esto. También el juego de la segunda línea hoy en día se utiliza mucho para dejar correr el tiempo en ataque cuando tenemos un jugador menos, ¿sí? O cuando jugamos el 6 contra 6, necesitamos darle un poco más de movilidad al juego. La selección española juvenil en el año 2011, si no me equivoco, Alberto, utilizaba mucho los cruces lateral extremo, ¿sí? Como para darle dinámica al juego y a partir de ahí generar algo más. Y situaciones de apoyo, ¿no? Apoyo del extremo, generando espacio interno, esto que decíamos. Extremo que apoya para una transformación del central, por ejemplo. Pivot que apoya. Bien. Y en lo que respecta trabajo, obstrucción, movilización, fijación y atracción. Luego de esto vamos a ir en detalle con cada una de estas facetas, ¿sí? Y en qué favorece la segunda. Una extremo, ¿sí? Con una fijación entre 1 y 2, el pivot también entre 1 y 2 allá, una movilización para que el 2 se vaya con el extremo, se vio bien claro, lo vamos a ver de vuelta, ¿sí? Se inicia con una fijación y acá hay una y puede resolver del otro lado. Acá está más claro, una primera línea que desdobla, sale y un extremo que aprovecha el espacio interno. Desmarque sin pelota. La importancia del desmarque sin pelota. Los espacios libres que se generan en tiempo, en... Acá lo vamos a ver de vuelta. Desmarque del extremo, como lo vimos antes. Y un poco más de protagonismo en lo que tiene que ver en estas 5 características que hablamos, en estos 5 puntos, el pivot. ¿Sí? Desmarque del balón a partir de una transformación del extremo, por ejemplo. ¿Sí? Ahí aprovechando la disuasión del 3.
Lo mismo, aprovechando la ayuda del 3. Fíjense acá, ¿sí? ¿Cuál es la intención del desdoble? Lo vamos a ver, ¿sí? A Fede Fernández que desdobla acá, pívot entre 1 y 2. Cambio posicional, ¿sí? El pívot ocupa el lugar del extremo, le está a su lugar y genera el espacio interno para el pívot. Bien, vamos un poco más a la teoría ahora, ¿sí? ¿Cómo? Retener ya sea para un lanzamiento externo, ya sea para una ampliación del espacio para mi compañera o mi compañero, ya sea para generar un bloqueo. Estamos, como decía, antiguamente nosotros estábamos acostumbrados a trabajar la transformación o el desdoble como algo fijo y no le dábamos acciones a nuestros jugadores. Nos parábamos ahí, jugadores de primera línea que no sabían lo que era hacer una cortina o lo que era hacer un desmarque, solamente ocupaban un espacio. Hoy en día trabajamos, ¿sí?, directamente para que sean acciones positivas para tanto propias o como para mis compañeros. Hacer dudar al impar en el cambio de oponente, ¿sí? Situación donde mi atacante ataca al impar, movilización o el de desplazamiento lo hacemos dudar en las salidas. Recién veíamos, ¿sí?, donde lanza cómodo. ¿Por qué? Porque el extremo, en este caso, se había metido atrás entre 2 y 3 y le hace dudar en las salidas y nos permite un lanzamiento. Otra situación, el cómo, crear un espacio de penetración para el fintador, ¿no? Lo que nosotros llamamos a veces ampliar el espacio y ponemos un pívot o un extremo bien abiertos para que nuestro mejor fintador ocupe ese espacio. O lo ponemos, utilice el espacio que le queda para ganar sobre por ahí el jugador con menos piernas del otro equipo. Provocar un desplazamiento atrás y liberar espacio para un lanzador de distancia. Situaciones de aplane, ¿sí? Ir hacia atrás para que no salir el defensor a tomarme y aprovechar los lanzamientos de mi mejor lanzador. Hacer, digamos, justamente con los dos jugadores de segunda línea, ¿no? En conjunto para una acción para mi compañero. Y por último, lo que recién veíamos, sacar un defensor hacia afuera de la defensa y liberar espacio en 6 metros. Por ejemplo, Argentina tiene una jugada, ¿no?, que tenía con Daddy, no sé, creo que la sigue haciendo, que le llaman Argentina, que a la salida de un tiro libre, Diego Simonet se mete a la espalda de la salida del pivot y recibe por ahí atrás. Genera un espacio interno, lo vemos, creo que Garra hoy en día también lo utiliza, hizo algunos goles así en Japón, y son situaciones interesantes. Liberar el espacio interno para el aprovechamiento ya sea de un primera línea o de un extremo como lo veíamos recién. Variables ejecutivas. Y acá, muchas variables, pero tenemos que darle suma importancia a estas variables ejecutivas, porque no es solamente utilizar los desdobles o las transformaciones o las salidas como algo, ¿sí?, en cualquier momento del ataque sistemático, sino que todo tiene que tener un momento y obviamente una trayectoria, como dice ahí, ¿no? Un tipo y dirección de desplazamiento, un ritmo y una velocidad, tiene un inicio de desdoble y tiene un cambio de velocidad hacia la finalización, un encadenamiento posterior, ¿sí?, a la acción que vamos a hacer, un cambio no más de uno, ¿sí?, para que justamente sea sorpresivo el desmarque. Por eso es muy importante el cambio de ritmo y la velocidad, ¿sí?, para que el defensor no vea la acción que nosotros vamos a meter. La orientación que tenemos, sabiendo que podemos recibir la pelota y estar bien orientados para resolver esa situación, y la longitud de desplazamiento. Muchas veces vemos, o lo trabajamos, cuando trabajamos,
los de doble de extremo, que el extremo se pasa y queda fuera del margen, digamos, donde se iba a finalizar la situación. Vemos el desmarque de un pívot lejos, ¿sí?, de la acción real de juego. Entonces es importante trabajarlo en la longitud del desplazamiento, que sepan que hasta un cierto lugar tienen que llegar y en el momento que tienen que llegar, para poder encadenar con el trabajo que se está haciendo en la primera línea. ¿Sí? Bien. Me parece interesante esto de ver cuándo, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a hacer? A veces tenemos jugadores que no leen bien el juego y cuando nosotros queremos implementar nuestra idea de juego y decimos, bueno, hoy vamos a trabajar, no sé, las transformaciones de extremo, y el extremo, de repente la pelota está del otro lado y se mete y no generamos nada y ocupa espacio. Bueno, me parece saber primero un video de situaciones positivas, ¿no?, sobre esta acción, la dinámica. Acá. Dudan en la salida y eso genera. Y acá, ¿sí?, es interesante este gol, más allá de, si algunos lo recuerdan, del lindo que hace Crivelli, a ver un par de veces, porque es interesante el desplazamiento sin pelota de Fede Fernández que genera, ¿sí?, que los centrales defensivos, o que el 2, el que tenía que marcar a Crivelli, le permite un desplazamiento externo a un jugador que no tiene gran talla. Entonces, la importancia del juego sin pelota también genera por ahí, en nuestros jugadores de primera línea, que no son lanzadores, poder tener un lanzamiento efectivo. Esperen que perdí, ahí va. ¿Sí? Fede Fernández. Esta no era la situación. Confundí con otra. Ya lo vamos a ver. Y ahí mete un cambio de velocidad, ¿sí?, para generar un cruce. Jugar ese 2 contra 2 que después me genere algo en el medio, ¿sí? Un interés en las zonas laterales para poder resolver sobre el medio. Acá lo mismo. Extremo que se va, son un jugador menos, generan esto que quieren generar, una confusión. Vuelven a sus posiciones y se genera con un jugador menos una supernumérica para, ¿sí?, de trabajar bien los desplazamientos, los momentos de marque, los ritmos. Todo esto que veníamos diciendo antes. Ahí acelera. Se para sobre los centrales. Y vuelve sobre su posición, el extremo. Generando confusiones en la marca con la corrida del pívot. Acá vimos una que no se vio mucho. Extremo que desmarca por detrás del 2, arrastra al 1, ¿sí? Los desmarques pueden ser por detrás de la defensa para buscar ese espacio interno, o por delante justamente generar ese interés, ¿sí?, que me vea el defensor y que mi compañero pueda aprovechar eso.
Ahí tenemos de nuevo también un extremo que vuelve. Bien, entonces, ¿cuándo? ¿No? La situación del defensor en ese momento. Si salió a disuadir, si salió a presionar sobre el pase, si salió cuando el pívot sale en apoyo, me genera un espacio atrás, ¿sí? Si está mirando el balón y no está mirando a su oponente directo. El momento de realizar más adecuado, ¿sí? En algún medio colectivo de ataque, ya sea una permuta, un cruce, donde los centrales defensivos, los jugadores que marcan de dos, están observando lo que pasa ahí, poder visualizar ese momento para trabajar el desmarque sin balón. La situación estratégica aconsejable de utilización de cada tipología, un poco relacionado a lo que decíamos recién. El medio táctico grupal que permite desarrollar el más adecuado y con el que va coordinado, ¿no? Todo está referido. Si vamos a trabajar en juego de cambios posicionales en primera línea, poder observar que lo vamos a hacer. Y claramente algo importante de cuándo lo vamos a hacer, el tipo de sistema defensivo utilizado y las características de funcionamiento en la zona. ¿Con qué defensa nos encontramos? Si es una defensa que propone mucha profundidad, si es una defensa cerrada, si el desmarque será por delante o será por detrás, según el planteo de estas defensas. Indicios perceptivos y alternativas decisionales, como decíamos recién. La situación del balón, dónde está la pelota. La situación del compañero beneficiado y las características. La situación y tendencia de intervención y la tendencia a situaciones escalonadas en zona de conflicto. Lo que veíamos recién en los videos, ¿sí? Marque del extremo y la vuelta a su lugar. Y acá una parte importante, ¿no? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿No? Ya subimos el cómo, ya vimos el cuándo, y ahora la parte más importante es el para qué. Extremo que desdobla. Bien abierto. Para generar algo en el medio y finalizar por afuera. Ejemplo. Extremo que desdobla. Entre 1 y 2, pivote entre 2 y 3. Lo veíamos antes. ¿Sí? La espalda del 3 duda en salir y ganamos un lanzamiento con nuestro mejor lanzador. Fijamos los laterales, los que marcan de 2 bien afuera, para que nuestros jugadores de primera línea puedan resolver en el medio. Vemos otras acciones acá, similares. Desdoble largo, deslizamiento del pívot, ¿sí? Duda de la situación que decíamos antes. Un central de no mucha estatura, ¿sí? De la zona lateral, a partir de la duda que se genera o el aplane que generan los defensores. ¿Sí? Con la corrida de Fede Fernández, el 2 que se queda. ¿Por qué reparo en esta situación? Porque más allá de que ahora estamos viendo el ofensivo de la segunda línea y el trabajo que ellos hacen para sí mismos, también es importante entender que si por ahí no tenemos un equipo de lanzadores, nuestro juego de segunda línea puede favorecer que nuestro equipo que no tiene lanzadores los tenga, ¿sí? Como por ejemplo en estos casos, movimientos de desmarque sin pelota para atrás, generando dudas en los centrales defensivos y nuestra primera línea que puede tomar lanzamientos rápidos a partir de esas dudas. Lo vemos de vuelta.
un 2 que no sale porque siente que pasa el extremo por detrás, y esto genera un lanzamiento rápido del central convertido en lateral. Algo parecido, un extremo que se mete en los centrales defensivos para que el central pueda tirar también. Mariano Bustamante, un central que no tiene mucha altura, logra tomar un lanzamiento desde ahí, gracias al trabajo. Acá algo parecido, una lateral que no tiene mucha altura, logra tomar un lanzamiento. Pasar un poco lo que habíamos dicho, la fijación estática del defensor, o sea, cuando metemos pivot fijando un defensor para facilitar el lanzamiento del compañero. Distracción o creación. ¿Sí? Desplazamiento, encuentro a un defensor en movimiento, el desequilibrio defensivo, y aprovecho eso para generar un buen 1 contra 1. ¿Sí? El aplane o provocación del retroceso del defensor para liberar el eje del terreno a distancia, similar a lo que generábamos acá. Y por último, la tracción externa, ¿sí? O sacarlo del dispositivo para liberar un espacio interno. Acá lo vamos a mostrar un poco más gráficamente. Una fijación estática para ir a buscar al central defensivo impar y generar la duda, ¿sí? Que el central defensivo tenga que venir acá a jugar, y a partir de ahí, a partir de esa fijación, central que tiene opción de lanzamiento y genera una distracción en la defensa, en el aro para poder lanzar. La movilización por alejamiento, una progresión, como muestra acá el gráfico, de izquierda, un pívot que se para lejos, que cambia dirección de adentro hacia afuera para generar un espacio para el 1 contra 1 nuestro lateral. Recién ahí nace un gol, ¿sí? En realidad de rebote, pero lo que genera Ramiro Martínez es, entra y luego vuelve a su posición para generar ese desequilibrio defensivo. La movilización por ahí. Vamos a hacer un jugador de la tracción externa, lo que hablábamos recién, juego, ¿sí? Acá se ve medio apoyo, 9, para generar ese espacio interno. En los videos, ¿sí? Hay un gol que hace Dorrego, un gol que hace creo que Dimitrov, ¿no? A partir de un juego de apoyo con la segunda línea, un espacio interno para nuestros extremos. Tranquilamente podría ser para jugadores de primera línea. Bien, un poco un resumen como para que quede bien claro. Entiendo de que por ahí voy demasiado de los conceptos, pero entender el para qué lo hacemos y el por qué lo hacemos. Lo paso rápidamente, ¿sí? La tipo de movilización por fijación para retener al defensor, para facilitar el lanzamiento del compañero. Por distracción para hacer dudar al defensor, por alejamiento para crear espacio para un compañero, por aplane para provocar el desplazamiento hacia atrás, liberando el eje de terreno de lanzamiento, y por atracción para sacar un defensor de la primera línea hacia afuera para liberar un espacio interno. ¿En beneficio de quién? Si hago una fijación, lanzador a distancia, una distracción para un lanzador a distancia. Esto es lo que hablábamos antes de nuestros jugadores que quizás
gran talla para lanzar, los podemos hacer lanzar de esta manera a partir del trabajo de la segunda línea. Por alejamiento guardaste lateral para el 1 contra 1 de un buen fintador. Por y por atracción para un tercer jugador que se desplaza hacia el espacio. ¿Cómo es la situación inicial del jugador de segunda línea? Por distracción en desplazamiento lateral fuera del campo visual del defensor. Esto tanto puede ser fuera o dentro. Un desequilibrio defensivo. Por alejamiento guardaste lateral, desplazamiento lateral alejándose del balón, circulando por detrás del impar en situación escalonada. Cuando hablamos de atracción. Parte importante, o sea, en todo esto me parece que hay una cuestión importante. Acá la parte importante, y es por ahí en la que más vamos a poder charlar entre todos, es cómo trabajarlo y en qué fases trabajarlo, ¿no? Porque acá lo estamos viendo todo en fase de especialización, equipos ya consolidados, jugadores de gran nivel ya consolidados, pero obviamente que todo tiene una razón. No digo no, pero difícilmente podamos enseñar a nuestros jugadores y nuestras jugadoras adultas, ¿sí?, estas cuestiones de desmarque, en cuándo, en cómo, en por qué. El para qué y el por qué, en la activización del movimiento, si no lo tienen aprendido de antes, va a ser muy difícil su sistema de juego. Entonces dividimos esta fase en tres. Que está relacionada directamente a la fase formativa. Podemos hablar de mini, infantil, menores. Inicial de la intención táctica en el contexto de los puestos específicos de ataque. Vamos a especializar posiciones, alguna parte de menores también. Y obviamente la fase de perfeccionamiento, estabilización e integración en el concepto del juego de ataque y en distintos procedimientos tácticos y ante diferentes sistemas defensivos. Que es un poco lo que estábamos recién, ¿no? Los sistemas de ataque y los sistemas defensivos. Bien, algunas cuestiones a tener en cuenta en estas fases. ¿Qué trabajar? ¿Sí? Trabajar la amplia disponibilidad motriz, con variedad y calidad de lanzamientos con balón, de desplazamientos con balón y sin balón, lo relacionado a lo que trabajamos en nuestra categoría formativa. Aprendizaje, consolidación y perfeccionamiento de los desplazamientos y desarrollo de las capacidades perceptivas, formas globales y analíticas. Esto ¿sí? Está relacionado con la táctica, con la toma de decisión. No solamente cómo decidimos con la pelota en la mano, sino también cómo decidimos sin la pelota en la mano. Una de las propuestas, o la propuesta para esta fase, carreras en distintas formas, direcciones, orientaciones, ritmo, velocidades, dimensión de desplazamiento, trayectorias, cambio de dirección, giros, diferentes posiciones del cuerpo e iniciación de los desplazamientos. ¿Cómo lo hacemos? Jugando. ¿Sí? Jugando. Como lo hacemos en esa categoría. Generando juegos donde tengan este tipo de contenidos. Juegos y ejercicios de coordinación dinámica general y equilibrios dinámicos. Continuando con la primera fase, y esto que hablábamos de la toma de decisión, de los compañeros, adversarios, espacios, balones, etc. ¿En relación a qué? A los factores espaciales. Trayectorias, distribuciones de los componentes,
Espaciotemporales, ritmos, velocidades, secuencia de movimiento, duración, percepción de los cambios de situación. Desarrollar la capacidad de tomas de decisiones individuales en relación a los indicios percibidos, ¿sí? ¿Qué está pasando y a partir de eso cómo resuelvo? Los juegos que comúnmente hacemos, ¿sí? De ocupación de espacio, definición del objetivo, de hacer un gol en un espacio, de trabajar juegos multidireccionales, todo lo que utilizamos en nuestras entradas de valor en nuestras activas, todo eso está orientado a que después podamos trabajar bien nuestro desmarque sin pelota. Me hubiese gustado, obviamente, poder mostrar esto en la parte práctica, porque está mucho más claro de lo que yo estoy diciendo. Pero quiero, digamos, un poco compararlo con el trabajo que hacemos nosotros en los clubes. ¿Y a qué me refiero cuando por ahí leyendo esto suena muy teórico? Con estas categorías formativas. De espacios libres, desmarques, o antes, ocupar espacios, alejarse de espacios ocupados. Y algo importante, muy importante, ¿sí? Después de desarrollar los principios del juego. La ayuda mutua, la variabilidad, la alternancia de las acciones, así como otros conceptos, los de distancias eficaces y momentos de avance. Cuándo pasar, ¿sí? A qué, cuándo lanzar, cuándo penetrar, cuándo desmarcar. Ya la segunda fase, ¿sí? Desarrollo un poco más específico, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con los puestos específicos. Tenemos que hacer según el puesto que jugué. Aprendizaje de los momentos y formas de intervención determinados por indicios como la situación del balón y dónde. Ejemplo, trabajar esto, variar distancias, variar el número de compañeros, sus relaciones espaciales, trabajos de situación de dónde está el balón, hacia dónde está la pelota y qué jugador actúa como colaborador o beneficiario a partir de mi acción. Aprendizaje de la ocupación de espacios liberados por parte del beneficiario en todos los casos. Compañero, algo similar. A distancia, por la izquierda. Movilización. Esto que hablábamos antes, ¿sí? Aprender lo que es una fijación, aprender lo que es un trabajo de arrastre, una plane, un alejamiento o atracción externa. ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Sí? No, ellos no son meramente jugadores pasivos, sino que lo están haciendo en pos o de una acción positiva para el equipo. Aprendizaje de los determinados por la intervención del oponente. Sí, algo importante. ¿Cuándo lo voy a hacer? A partir de lo que hace el oponente. Si disuelve un defensor, ¿sí? Muchas veces me ha pasado de decir, o tener que marcarle que si me presionan el extremo, metete a la espalda del 2, ¿no? Tener que decírselo. Que termina siendo algo dirigido y automatizado que una decisión de la jugadora sí, y la gran mayoría de las veces no sale, porque al no tener trabajado el momento o el ritmo para hacerlo, ¿sí? No es efectivo a lo que yo... Es importante que tengamos, a partir de lo que hace el oponente, cómo ocupar ese espacio libre o qué hacer con la pelota en la mano. Y la adaptación a esos indicios de mayor o menor profundidad. Y ya en la fase de perfeccionamiento de la intención táctica, ¿sí? Perfeccionamiento de movilización, contexto de diferentes sistemas defensivos. Hablo todo de perfeccionamiento porque ya estamos hablando de que están consolidados, ¿sí?
en el detalle. Perfeccionamiento de la movilización en el contexto de las diferentes fases de juego. Y por a través de diferentes situaciones competitivas, ya sean amistosas u oficiales, ante diferentes equipos. Obviamente, con esto ya tiene que ser, ¿sí?, transferido juego real. Y a partir de evaluar cómo estamos trabajando todo este tipo. La intención de movilizar debe ser abordada desde el principio del proceso de aprendizaje, como lo decíamos recién. ¿Sí? En la primera se debe comenzar en las categorías a todo lo que tiene que ver con formativas, ¿sí?, ya que su comprensión y asimilación obtendremos jugadores mucho más completos. ¿Sí? A partir del trabajo de todas estas situaciones, tendremos jugadores mucho más completos. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando querramos utilizar un sistema de juego, ¿sí?, nuestros jugadores estén mucho más formados para entender el juego, para entender con lo que empezamos, el cómo, el cuándo, el para qué hacemos las cosas. Y no olvidemos que la coherencia de funcionamiento colectivo depende de la coordinación de intención de los roles del poseedor y del no poseedor de balón. Un juego para sí mismo y para otros. Gracias. Esto no anduvo. Bueno, preguntas, ¿sí?, si las hay. Me gustaría por ahí ahondar en cómo trabajarlas. No quiere o hacer un intercambio entre todos, podemos el juego sin balón, que es lo que más me interesa. Hoy en día se está desarrollando segunda línea, tienen mejor protagonismo, pero aún nos falta. Pero es bueno, en realidad la situación, por lo que yo veo que en cadetes, cuando ya empiezan a tener la posición específica, que uno busca que el extremo, por ejemplo, sea protagonista, sale a buscar, pero por ahí los que no tienen pelota no logran entender la comunicación motriz. ¿Cómo lo trabajarías? Mirá, yo a ver, para trabajarlo, yo lo que hago, o creo que la mayoría de nosotros hacemos, e indirectamente nos damos cuenta que lo estamos trabajando, es nuestros jugadores en situaciones similares. ¿Qué quiero decir? Si yo lo tengo que hacer parte del juego de colectivo, ¿sí?, no pase, digamos, de que el jugador solo como extremo y no como parte de su juego. Entonces, como lo harás, ¿sí?, de 3 versus 3, 4 versus 4, en el sector del juego de primera línea, los extremos tengan esa intervención. Y no solamente como definidores, sino un primera línea que saca un extremo y un extremo que se... Importante trabajarlo de ese lugar. Ya desde una entrada en calor, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hacer las entradas en calores lineales, ¿no? Poner calor, podemos empezar a ingresar a los jugadores de segunda línea en estas dinámicas, ¿no? Ya sea con un cruce, ya sea con un desmarque sin balón, metros o sobre 6 para lanzar. Dinámica de los dos lados que importantes en la que como lo son ellos. La primera línea le suelta el pase y ya lo y toma se como desentiende. finalizador, claro. Bueno, habrá que buscar no se desentienda y que entienda que el plan de juego incluye a todos. No, le doy la pelota para que juegue uno
es importante trabajar. Saber que podemos responder con otra acción. A partir de esto uno contra a la primera línea y contra otro lado. Y trabajarlo de manera sistematizada, por así decirle. Pero que ellos sepan que a partir de esa acción del jugador de segunda línea puede venir otra respuesta. Te lo vuelvo a decir, lo podemos sistematizar en un inicio y después lo podemos liberar a según cómo se responden las acciones. Le podemos decir al defensor que marque el 1 contra 1 y que después se desentienda. Entonces ahí sí o sí vamos a tener que soltar la pelota y jugar por el otro lado. O sea, acciones que a la primera línea y segunda línea, sentir los protagonistas y saber que en algún momento jugar o con pelota o sin pelota. Trabajar ejercicios no sean cerrados, sino darle una abertura. ¿Quién más? Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué hace Gustavo? Bien. Yo quería hacerte una pregunta en las categorías formativas. Estamos hablando del trabajo con o sin pelota de las segundas líneas. Y está bueno que los chicos sepan el cómo, pero lo que a mí por lo menos me cuesta es hacerles entender el cuándo. Entonces, por ejemplo, una cuestión simple. Vos mandás a un extremo a que circule una circulación larga, por ejemplo, para que se convierta en un segundo pívot. A partir de ahí empiezan a tomar las decisiones. Previamente debería haber una circulación de balón ida y vuelta y recién ahí comenzaría la circulación del extremo. Los chicos no tienen paciencia en hacer la segunda circulación para que después venga, de pelota, ¿no? Para que después venga el desdoble del extremo. ¿Vos cómo entrenarías esa situación para que ellos se den cuenta el cuándo? A mí se me ocurre que el jugador central, el armado central, es el que tiene que hablar y determinar el momento. Pero bueno, igual cuesta. ¿Vos cómo lo trabajarías? Yo, empiezo por lo último que dijiste. Lo que quizás no haría justamente es eso, que el central sea el que indique el momento, ¿no? Porque además también hay que ver qué es lo que sucede cuando el central indica el momento. Por ahí sucede una situación que no es la que queremos buscar. Lo más importante es la identificación de ese momento. Yo lo trabajaría a partir de una acción que a él le marque utilizar ese momento, ¿sí? Una acción que puede ser un cruce de un lateral con el otro extremo, ¿sí? O marcarle cuando el central suelta la pelota, en ese momento te metes, o sea, una situación fija que él puede identificar. O obligar en esta acción, porque lo que estamos buscando es un desmarque, ¿sí? Por detrás de la defensa, obligar al defensor a tener una acción, ¿sí? De profundidad, por ejemplo, decir, bueno, cuando el defensor toma 9 metros o hay una toma defensiva, en ese momento desdoblas, ¿sí? Marcarle una acción que él identifique, una acción que está sucediendo lejos suyo para poder utilizar ese desmarque. No que solamente movemos la pelota y desdoblamos, ¿sí? Porque ahí le va a ser difícil identificar y puede ser que pase eso. Yo lo que haría es eso, buscar una acción precisa, como te dije, que puede ser ofensiva, un cruce, una permuta, un apoyo con el pívot, ¿sí? O una acción defensiva, cuando el defensor sale a 9 metros a disuadir o cuando sale a tomar al pívot, ahí desdoblo. Por lo general yo lo trabajo con un apoyo en el extremo, el más básico y el más fácil para trabajar todo lo que tiene que ver con desdobles para la ocupación de los espacios internos, lo trabajo con un apoyo del pívot, porque es fácil de identificar, ¿sí? Cuando el pívot sale, ahí desdoblo y después libero al pívot hacia otro lado. Y ahí tengo la acción que yo quería buscar, ese 2 contra 2 o ese 3 contra 2 a partir de doble con el extremo, ¿sí? De hecho, muchos juegos construimos de esa manera, ¿no? Y muchos lo hacemos.
o lo he hecho mucho yo por ahí en los clubes que he estado, no quiero generalizar, pero de trabajar el apoyo del pívot para generar un espacio interno y a partir de ahí de los cambios posicionales, ya sea del pívot o del extremo, generamos esta confusión que buscamos para poder asistir al pívot o al extremo o utilizar un lanzamiento externo. ¿Está? Bien. ¿Quién más? Buenas. Hola. ¿Cómo logras, después de todo el sistema o del movimiento, ya sea del cruce central extremo o sacar al pivot, la paciencia o el momento para el cual atacar, que no sea apenas si sale del movimiento, o sí, si es lo que se busca, o la variante ante disuasiones o diferentes maneras? No sé si lo manejas con diferentes opciones de resolución o decís que desde el movimiento tomen una resolución que más le parezca o no sé, eso. Bien, es la parte más difícil el trabajo de la continuidad, digamos, de las progresiones. Es el más difícil, sobre todo porque, por lo menos acá, y lo que he visto, los jugadores creen que a partir de un movimiento eso nos genera una finalización clara, ¿no? Bueno, como yo ya hice el cruce con el pivot y el extremo de dobló, acá tengo que cerrar y lanzar, ¿no? ¿Cómo lo trabajo? Armo los ejercicios de manera donde dentro de un ejercicio haya varias acciones de finalización, ¿sí? Ya sea con 2 pelotas o con 3 pelotas. ¿Qué quiero decir? Por ahí trabajo un cruce central pivot y a partir de ese cruce central pivot resuelvo en el 2 contra 2 y a partir de ahí sale otra pelota del extremo, ¿sí? Y resuelvo un 2 contra 2 del otro lado y a partir de ahí vuela una pelota del arquero suplente al otro lateral y juego es un 2 contra 2. Entonces tengo una acción, ¿sí? Digamos, completa, dividida en 3 partes. Entonces, de esta manera, ¿sí? Obviamente que esto favorece mucho al dinamismo del entrenamiento, ¿no? Pero también favorece a esto de entender que a partir de algo podemos generar otras cosas, ¿sí? Después le empiezo a sacar balón, ¿sí? A esas 3 acciones y ya empiezo a reducir, ¿para qué? Para saber que después del cruce puede venir un 2 contra 2 del otro lado. Lo que sucede con trabajar con una sola pelota, varias acciones, es que el jugador también siente que, por ejemplo, el pívot solo cruza con el central y suelta, y no tiene acciones. O el extremo solo cruza con el central y suelta. Entonces es importante que le demos ese protagonismo, digamos, que ellos necesitan, de finalización, y también se lo demos a aquellos jugadores que le llamamos pasivos, por así decirlo. Entonces yo lo trabajaría de esa manera, encadenar acciones dentro de un mismo ejercicio, ya sea con una pelota, con 2 o con lo que sea, o con un entrenador que asiste. ¿Sí? ¿Respondió más o menos? Sí, sí, muchas Bien. gracias. ¿Quién más? Creo que voy a tomar un poco lo que él dijo y me parece importante y hacer hincapié a la formación de nuestros jugadores para que después, digamos, obtengamos esto que dice la última fase, ¿no? Jugadores perfeccionados, es de intentar darle el mayor protagonismo a cada uno de ellos dentro del entrenamiento. ¿Sí? Si bien tenemos momentos, ¿sí?, para trabajar ciertas situaciones, es importante que todos se sientan partícipes en cada una de nuestras acciones, tanto ofensivas como defensivas. Entonces, intentar armar ejercicios o actividades o bloques de entrenamiento donde todos tengan alguna participación y donde se puedan trabajar las diferentes fases, ¿sí? A partir de ahí, no me cabe duda que vamos a mejorar a cada uno de ellos. Si ese día tenemos que trabajar en el centro de la defensa, bueno, saber que los extremos tienen que hacer alguna acción en ese juego, ya sea un central que lo saca para jugar el 3 contra 3 ahí, o un 2 contra 1 en el extremo para que lance. Entonces mejoraremos su lanzamiento y nuestro, digamos, nuestro protagonismo está basado en el 3 contra 3, pero nuestros extremos también están jugando ahí un 2 contra 1 para poder estar activos y sentirse parte, ¿no? Quizás no tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, pero sí me parece bueno ponerlo acá para empezar a modificar un poco nuestros esquemas de trabajo y no partirlos tanto de, bueno, hoy trabajo de extremo, hoy trabajo de pivot, hoy trabajo de primera línea, sino trabajar un poco más globalmente, ¿sí?, en la medida que podamos, para poder elevar el nivel de todos nuestros jugadores en forma mucho más pareja.
Y obviamente para, un poco lo que decía ella, para que todos sepan identificar momentos, ¿no? Momentos de ejecución de algo, ya sea de un lanzamiento, de un 1 contra 1, un desmarque con balón, de un desmarque sin balón, o lo que sea. ¿Ah? Pregunta de Fede. Más que preguntas para ver si uno está acertado en algunas cosas que trabaja o intenta hacer. Suponete 3 versus 3 del lado derecho, sin pivot, y intentar o juntar a la defensa, al ataque le da libertad y le das consignas a la defensa para que a partir de ahí actúe y tenga protagonismo el extremo, que es lo que estamos buscando, dar consignas fijas. Suponete junto a la defensa y le digo, bueno, en un momento de movilidad de pelota, el número 2 sale a contactar. Y ahí vemos la decisión que tomaría el extremo, obviamente previamente la entrada en calor, suponete que entrenaste dobles cortos del extremo, y ahí ver la toma de decisión. ¿Estaría bueno eso? Me parece interesante, un poco a lo que me preguntan ahí, Gustavo, de cómo trabajarlo, esto de darle las opciones a la defensa, decirle, bueno, vos podés salir, podés quedarte, podés correr, y a partir de estas 3 acciones, decirle a nuestro extremo, bueno, si sale desdoblás, si se queda te abrís, si no sale lanzamiento, o sea, acciones que, digamos, que se unan, se encadenen a partir de lo que hace mi oponente. Más que todo buscar que uno falle en el camino, y me equivoco, creo yo, a veces en la estructura mucho. Yo ponerle central, uno quiere que el central mande y como que perdemos a veces en el camino la búsqueda de jugadores inteligentes, y creo que estos ejercicios a ellos le dan protagonismo y de dinámica y velocidad en el momento preciso, como decías vos recién. El central va a mandar en la organización de decirle, bueno, al extremo, bueno, como lo veíamos a Criberi, le decía a Fernández, entrás, ¿sí? Lo que tiene que identificar el extremo o el pivot es cuándo hacerlo y qué va a hacer una vez que entra. No el momento, el central no le puede marcar el momento que va a entrar, sino que lo que marca es el sistema que vamos a utilizar en ese momento, la sistemática que vamos a utilizar. Después es importante que sepan identificar. Utilizo mucho la palabra identificar porque a partir de ahí, esto lo relaciono con la decisión, ¿no? Identificar cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿sí? En qué momento hacerlo. Bien. ¿Quién más, chicos y chicas? Bueno, ¿Más preguntas? Bueno, nada, agradecerles su presencia, agradecerle las preguntas, las dudas. Espero haber llenado un poco sus expectativas. Me toca estar en unas jornadas al lado de grandes entrenadores, monstruos para mí. Ni hablar de Alberto, Manolo, Fernando, sé que hoy viene Seba Simonet. O sea, la verdad que espero, aunque sea, voy a tomar las palabras que dijo una vez el psicólogo que trabaja conmigo, haber empatado un poquitito el partido. Para mí era un desafío. Si bien uno está acostumbrado a conducir grupos, este es un desafío grande, así que les agradezco el respeto, le agradezco a la FEMEVAL por haber confiado en mí, y bueno, y ojalá que les haya servido, y aquel que se quiera acercar para hablar de lo que sea, estoy a disposición. Material que necesite, estoy a disposición, les paso mi mail, lo que necesiten, estoy abierto a brindar lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso. Bien, ¿cómo seguimos? A partir de las 13 horas, en el hall central ya están los 3 pósters que se están exhibiendo. Así que de 13 a 14:15 pueden pasar, consultarlos, van a estar las personas que diagramaron los pósters ahí para explicarlos y para poder comentarles y contestar las dudas que tengan a ese respecto. Y después a las 14:30 tenemos la mesa redonda otra vez acá. Así que bueno, lo de los pósters es, digamos, algo importante porque hubo personas que los prepararon y están en consideración de ustedes, pero no es algo que empieza y termina, ¿está? Entonces, o lo pueden ver ahora y se van a comer, o cuando vuelven de comer los ven y charlan con la gente ahí. Ellos, las personas, los profes que los hicieron, y hay uno de psicología, van a estar ahí desde las 13 hasta las 14:15. ¿Está? Bueno, y en un ratito nos vemos otra vez acá. Gracias,
14:30 acá y 14:15 terminan los pósters.